Yo soy Diana. Y yo soy Nelson. Y queremos compartir con ustedes una serie de videos acerca de cómo conectarnos a SQL Server desde Power BI. En este video utilizaremos un servidor de Microsoft, el SQL Server 2019, edición Developer, que es un servidor gratuito que se puede descargar desde esta página de Microsoft, que está hecho para los ambientes de prueba y desarrollo y que contiene las mismas características que un Enterprise. Las bases de datos que utilizaremos, instalaremos y configuraremos en este servidor son dos bases de datos también distribuidas por Microsoft, la Wide World Importers y su Data Warehouse. Contienen información de una empresa ficticia, importadora y distribuidora de mercancías. Hemos escogido estas dos bases de datos de ejemplo porque se corresponden con los casos reales que podemos encontrar en nuestra empresa. Generalmente nos conectaremos a la base de datos operacional de nuestro sistema RP o CRM y en el mejor de los casos podremos conectarnos a algún data warehouse que hayan construido con fines analíticos. Y por otra parte, estas dos bases de datos están muy bien documentadas aquí en el sitio de Microsoft. Podemos encontrar la información acerca de su contenido, de cómo está distribuido, de cómo funciona la empresa y también de la estructura de la base de datos, qué esquemas la componen, cómo agrupan estos esquemas los datos, las tablas en particular. De cada tabla podemos encontrar información de qué contiene y para qué se utiliza. Y también podemos, desde el sitio de Microsoft de GitHub, descargar no solamente las bases de datos de ejemplos, sino código relacionado con las mismas para ampliar el uso. Si miramos desde el Management Studio la base de datos, podemos ver que está formada por diferentes objetos. En este caso, hemos abierto la base de datos transaccional. Desde Power BI Desktop podemos conectarnos a 4 de los tipos de objetos que tenemos aquí. El primero de ellos son las tablas, que contienen todos los datos de la base de datos. Las tablas tienen una estructura que podemos ver aquí en el diagrama. En este caso estamos viendo 3 tablas de la base de datos World with Importer y las 3 corresponden al mismo esquema. En este caso, el esquema aplicación. Podemos ver las columnas que conforman esa tabla y podemos ver qué atributos son los atributos llave. También podemos ver cómo se relacionan esas tablas entre sí. El segundo objeto que podemos utilizar para conectarnos desde Power BI son las vistas. Las vistas son consultas almacenadas aquí en el servidor que ya tienen un plan de ejecución y que demora mucho menos que si lo hacemos desde el mismo Power BI Desktop. Y luego, dentro del objeto programación, tenemos dos fuentes de datos nuevas. Las funciones, que en este caso podemos ver que hay una que requiere un parámetro y van a devolvernos una tabla. Y los procedimientos almacenados que también pueden requerir parámetros o no. ¿Vale? Estos serían los orígenes a los que nos podemos conectar desde Power BI Desktop. Bueno, ya tenemos SQL Server instalado, tenemos las bases de datos a las que nos queremos conectar. Ahora, hay dos cosas que nos gusta hacer antes de comenzar a trabajar con Power BI, ¿no? Que es, en primer lugar, comprobar que nos podemos conectar a SQL Server desde, en este caso, desde mi ordenador. Y la segunda es explorar un poco los datos. Y para ello no vamos a utilizar aún Power BI Desktop, sino que vamos a usar herramientas del propio SQL Server para hacer esta conexión. En este caso yo voy a demostrarlo con dos herramientas que son gratuitas, distribuidas por Microsoft, que podemos descargar en esta misma página, de donde antes hemos descargado la versión de desarrollo de SQL Server. Aquí abajo,
la parte de abajo de la página, podemos descargar aquí estas dos herramientas que vamos a ver, que es Azure Data Studio y SQL Server Management Studio. Bueno, SQL Server Management Studio es muy conocida porque hace muchos años que existe. Ajá. Yo solo quiero aquí comentar que esta herramienta es gratuita independientemente de la versión de SQL Server que estemos utilizando. Ajá. Podemos venir aquí y descargárnosla. Ajá. La otra herramienta, Azure Data Studio, es más reciente. Ujú. También es gratuita. Una diferencia importante que tiene con Management Studio es que es multiplataforma. O sea, la podemos instalar en Windows, como lo tengo yo instalado, pero también la podemos instalar en una Mac o la podemos instalar en Linux. ¿Eh? Bueno, yo voy a comenzar conectándome desde el Management Studio, que lo tengo aquí instalado. Lo tengo instalado, lo tengo abierto también. Entonces aquí yo no tengo ninguna conexión. Bueno, para conectarnos a SQL Server necesitamos en primer lugar la dirección o el nombre de dónde está instalado el servidor. En este caso, como hemos dicho, lo tenemos en un ordenador que está aquí en nuestra misma red. Ajá, y esto que veis aquí, ajá, es la dirección, ajá, del servidor a donde me estoy conectando. Lo otro es que nosotros tenemos que tener una forma de identificarnos, de autenticarnos en ese servidor, ajá, para que, bueno, nos den el acceso. Bueno, no va a estar abierto el acceso a cualquiera, sino hay que tener cierta seguridad. Entonces, SQL Server da varias opciones de autenticación. Aquí podemos ver, ajá, aquí podemos ver que hay varias opciones de autenticación. En el caso este, nosotros hemos configurado la autenticación que se llama autenticación de SQL Server, que no es más que crear dentro de la misma base de datos SQL Server un usuario y asignarle una contraseña. Ujú. En nuestro caso hemos creado un usuario con el nombre Power BI, ajá, y con una contraseña. A ese usuario le hemos dado acceso a ambas bases de datos, la base de datos transaccional y la base de datos eh, analítica o el Data Warehouse. Ajá. Entonces yo aquí he entrado las credenciales y voy a conectarme. Vale, me he conectado, como podéis ver aquí a la izquierda. Ajá, me he conectado y aquí voy a listar las bases de datos. Las que nos interesan en este caso son estas dos que vemos aquí, ¿no? La transaccional y el Data Warehouse. Por ejemplo, aquí voy a abrir el Data Warehouse. Ujú. Puedo ver las tablas. Ujú. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, la tabla de dimensiones City, puedo abrirla. Ajá, ver la estructura que tiene, las columnas. Ujú. Y entonces puedo explorar los datos. Aquí fácilmente yo con el clic derecho puedo crear una consulta que me lista las primeras 1000 filas, ¿no? Aquí tengo mi consulta. Ajá, y aquí puedo ver el resultado. Ujú. Bueno, aquí como ven ya yo he comprobado que me puedo conectar al servidor de SQL Server y que tengo acceso a los datos. ¿Mm? Voy a hacer lo mismo utilizando la otra herramienta. Eh, Les recuerdo aquí que es este Azure Data Studio, que también me he descargado. Les recuerdo también que esta herramienta no solo funciona en Windows, sino también funciona en Linux o en Mac. ¿Ah? Bueno, aquí yo voy a usar esta opción de aquí de arriba para hacer una nueva conexión al servidor. Voy a copiar un momento la dirección del servidor que la tengo por aquí. Vale, la copio y la pego aquí. Entonces, aquí el tipo de autenticación se corresponde a este que aquí dice SQL Login. De nuevo, sería Power BI el usuario y la contraseña. Bien, entonces vemos algo similar, ¿no? Aquí a la izquierda vemos que ya estoy conectado. Aquí se ve este círculo en verde. ¿Vale? Aquí la base de datos. Voy a la base de datos que me interesan. Ajá. De nuevo abro aquí el Data Warehouse.
puedo ver las tablas, por ejemplo, de nuevo, la tabla City, puedo ver sus columnas y de nuevo igual, puedo hacer una consulta que me devuelve las 100 primeras filas. Ajá. Ya. Bueno, de nuevo, con esta otra herramienta, Azure Data Studio, también hemos comprobado que nos podemos conectar. Bueno, yo creo que ya estamos listos para entonces conectarnos ya desde Power BI Desktop. Desde Power BI Desktop tenemos varias opciones para conectarnos a una base de datos SQL Server, ¿vale? La primera de ellas, bueno, vean aquí la opción de importar datos desde SQL. En las introducciones, inicio, dentro del grupo datos, también tenemos SQL Server. Y si abrimos el menú desplegable, obtener datos, veremos que otra de las opciones es SQL Server. Si nos vamos al botón más, aquí tendríamos todos los orígenes de datos y entre esos orígenes podemos ver algunas categorías. Dentro de la categoría base de datos podemos escoger de la lista la primera opción, que es precisamente SQL Server. Aquí tenemos el menú, la opción categoría base de datos y dentro de base de datos tenemos base de datos SQL Server. Le damos conectar y aquí pues tenemos que especificar cómo nos vamos a conectar a este servidor, que es lo que Nelson nos enseñó anteriormente. Lo primero es el nombre o dirección del servidor, que yo también lo tengo copiado, lo voy a pegar. Vean que sería el ordenador barra el nombre de la instancia, en este caso es una instancia con nombre. Puedo especificar el nombre de la base de datos, aunque es opcional. Si no lo especifico me dará el listado de todas las tablas y objetos que contiene y puedo seleccionar la que quiero utilizar. El modo de conectividad que utilizaremos será importar. Una vez especificado el servidor y el modo de conexión, le damos al botón aceptar y seguidamente nos preguntará por las credenciales para conectarnos a este servidor. Vean que aquí a la izquierda, en el panel de negro, podemos escoger el tipo de autenticación. Por defecto está la autenticación Windows, que sería con las credenciales del usuario que está conectado a este ordenador, pero ya vieron que estamos utilizando una conexión de base de datos que tiene como nombre de usuario Power BI, ¿vale? Y al cual se le ha asignado una contraseña. Especificado el usuario y la contraseña, le damos al botón conectar. En este caso, la conexión no puede ser cifrada, será una conexión no cifrada y nos mostrará el contenido de ese servidor, es decir, las bases de datos que contiene el servidor SQL. Bueno, aquí tenemos el listado de todas las bases de datos. En este caso nos van a interesar estas dos. De momento nos vamos a conectar a el Data Warehouse y vamos a escoger la tabla City que corresponde al esquema Dimension. Vean que se han separado las tablas de dimensiones de las tablas de hecho en dos esquemas diferentes. Vamos a escoger la tabla City, que es una tabla de dimensiones en este Data Warehouse, ¿vale? Siempre es recomendable ir a hacer transformaciones de datos, nunca cargar directamente, porque puede haber información que no nos interese y puede haber otra que necesitemos modificar, ¿vale? Seleccionada la tabla, la opción transformar datos. Y se abre la ventana del editor de Power Query. En este momento veremos en el panel de la izquierda, panel de consultas, que tenemos una consulta. Es la consulta Dimension City. En
el panel de configuración de consulta, vemos los pasos que se han aplicado. El primer paso de origen, que fue cuando especificamos el servidor al que nos queríamos conectar. Aquí podemos ver el conector de SQL para base de datos. Vean que en este caso no me pide el nombre de la base de datos. Cuando nos vamos a conectar a SQL Server hay dos conectores. SQL Database, que nos muestra todas las bases de datos, y SQL Database, donde nos muestra la base de datos que hemos especificado. Bueno, el paso origen muestra el contenido del servidor. En el segundo paso es donde seleccionamos qué base de datos y qué tablas de esa base de datos queremos, ¿vale? En este caso hemos escogido el Data Warehouse, ¿vale? Y dentro del Data Warehouse hemos escogido la tabla City. Vean aquí el nombre del esquema y el nombre de la tabla. Bueno, si nos fijamos en los pasos de la consulta y con el botón derecho abrimos el menú contextual, vemos que hay una opción que es ver consulta nativa. Esta consulta nativa lo que hace es crear una consulta SQL que se ejecutará en el servidor. Es decir, que todo lo que hemos hecho hasta ahora se va a convertir en una consulta dentro del servidor de base de datos. Y nosotros podemos ejecutar esa consulta aquí en esta herramienta, el Management Studio. Pudiera ser también el Azure Data Studio. Y vean que efectivamente la consulta nos devuelve exactamente el mismo contenido. Pues el hecho de que él transforme estos pasos que hemos ido realizando en una consulta SQL se conoce en Power BI como query folding, ¿vale? Y es bueno porque no tenemos que escribir nosotros directamente en la consulta, sino en la medida en que vamos haciendo selecciones y transformaciones, esa consulta se va construyendo y ejecutando directamente en el servidor. Vale, vamos a hacer algunas transformaciones y ver qué pasa con este query folding o plegado de consultas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un campo en la tabla que es el campo valid from y valid to, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que esta dimensión city es una dimensión que varía con el tiempo lentamente. ¿Y qué han hecho? Pues añadir unas columnas para indicar estos valores en qué periodo de tiempo están vigentes. Y nosotros lo que haremos es quedarnos con aquellas que actualmente estén válidas. Nos vamos a fijar en los valores que contiene esa columna, ¿vale? Pero ya les puedo decir directamente que este último valor se corresponde con vigente a fecha actual. Es decir, tiene como año de finalización este valor, pues solamente nos va a interesar las que contengan. Las otras vean que ya son fechas anteriores que han pasado y por lo tanto esas ciudades ya no son válidas. Le damos a aceptar y hemos hecho una transformación. Vamos a ver qué pasa con el plegado de consultas en este paso. Vean que se sigue manteniendo activo y que cuando yo lo seleccione puedo ver una nueva consulta dentro del editor. En este caso, vean que tenemos los mismos campos seleccionados porque no hemos filtrado qué campos queremos, pero sí la tabla resultante tiene un filtro de filas, es decir, le hemos dicho que no queremos todas las filas, sino solamente aquellas que cumplan con la condición que el campo valid to tenga este valor. De nuevo, ejecutaremos en la consulta, en el editor del Management Studio. Vean que esta consulta tenía 116.295 filas. Vamos a crear un
una nueva consulta, vamos a pegar el contenido y vamos a ejecutar dicha consulta. Y vemos las mismas columnas, solamente que ahora el número de filas ha disminuido considerablemente. De las 116.000 que teníamos, ahora solamente tenemos 42.000, es decir, solamente 42.000 se mantienen válidas. Vale, ese es el primer paso. Esta transformación sigue manteniendo el plegado de consulta, ¿vale? Y por lo tanto la consulta se sigue transformando y enviando a SQL Server. Vale, el siguiente paso es eliminar las columnas que no nos interesan, ¿vale? Por ejemplo, el caso de valid from y valid to ya no nos interesa, y tampoco las columnas de relaciones con otras tablas, fact order y fact sales. Vale, tampoco nos interesa la columna linaje key, también la eliminaremos, y la columna location. ¿Cómo eliminamos las columnas? Pues aquí en inicio, dentro de administrar columnas, elegir columnas, tenemos todas las columnas disponibles, actualmente todas están seleccionadas y ahora simplemente desmarcamos aquellas que no nos interesan, ¿vale? Y nos quedamos solamente con un subconjunto del resultado. Vale, examinemos qué pasa nuevamente con el query forwarding. Vean, sigue activo, por lo tanto la consulta se sigue ejecutando en el servidor. Y vean, ahora lo que ha disminuido es el número de columnas seleccionadas, la condición de filtrado sigue manteniéndose. Seleccionamos de nuevo el texto de la consulta y lo ejecutamos en una nueva query aquí en el SQL Management Studio. Y veremos el resultado. Seguirán manteniéndose las 42.000 filas que teníamos, véanlo, pero el número de consultas ha disminuido. Es decir, que hay una serie de transformaciones que yo puedo realizar en Power Query que mantienen este plegado de consulta, lo que significa que la consulta hasta el último paso que se mantenga se va a ejecutar en el servidor SQL. Bien, ahora voy a crear en Power BI Desktop la misma dimensión City, pero conectándome a la base de datos transaccional en lugar de al Data Warehouse. Bueno, en Power BI Desktop voy a crear una conexión con SQL Server. Pongo aquí la dirección del servidor. Mantengo en modo importar. Voy a aceptar. Bien, ahora aquí en la autenticación de base de datos, para indicarle las credenciales, usuario Power BI, la contraseña, nos conectamos. Aquí nos está diciendo que no puede cifrar los datos. Eso ahora no vamos a considerarlo un problema. Continuamos. Bien, aquí vemos todas las bases de datos. Vamos a abrir la transaccional. Y en ella vamos a seleccionar la tabla Cities del esquema Application y la tabla Countries. ¿Bien? Hemos seleccionado dos tablas y vamos a transformar los datos. Bien. Ya estamos en el editor de Power Query, donde podemos ver las dos consultas. Yo voy a cambiarle el nombre aquí, nombrarla Cities, y la otra consulta nombrarla Countries. Bueno, comenzamos aquí con Cities. El objetivo va a ser crear una dimensión Cities donde vamos a combinar
cities con countries para tener el nombre del país. Además, de alguna manera también la vamos a combinar con la tabla provincia para tener el nombre de la provincia. Bien, entonces, primero vamos a ver aquí en la tabla city lo que hemos traído. Fijaos que aquí nos ha traído información de tablas que están relacionadas. Nosotros vamos a limpiar un poco esto. Vamos a quedarnos con algunas columnas que son las que nos interesan. O sea, con CityD, City Name, por ahora estas dos. Vamos a quedarnos aquí con esta, la información de la cantidad de habitantes de esa ciudad. Y entonces vamos a quedarnos también aquí con esta columna. Esta columna que contiene, bueno, aquí contiene información de la tabla State Province. Esto lo ha hecho automáticamente Power BI esto. Vamos a quedarnos con estas columnas por ahora. Entonces, quitar otras columnas. Bien, ahora aquí a la derecha, donde están los pasos, las transformaciones que hemos hecho en la consulta, vamos a verificar si el plegado de consulta se mantiene. El plegado de consulta o query folding si se mantiene. O sea, aquí ver consulta nativa. Y vemos cómo tenemos aquí el select. Vamos a probarlo en SQL Server. Aquí lo copio. O sea, vamos aquí a una de las herramientas, al SQL Management Studio. Vamos a conectarnos aquí a la base de datos transaccional. Creamos una nueva consulta. Pegamos la consulta y la ejecutamos y verificar los datos. Una cosa interesante, fijaos que aquí tenemos las columnas City ID, City Name y Latest Record Population de la tabla City, de esta tabla que hacemos referencia aquí, ¿no? De esta tabla Application Cities. Sin embargo, fijaos que aquí en Power BI además tenemos otra columna adicional. Aquí regreso al editor de consultas. Bueno, un segundo. Aquí estoy en el editor de consultas. Fijaos que además tenemos esta columna adicional. Esta columna adicional no se está enviando por el momento a SQL Server. No forma parte esta columna del plegado de consulta. Entonces, vamos aquí. Vamos a este botón donde podemos seleccionar las columnas que queremos traer de esta tabla relacionada, que es la tabla provincias. Yo voy a seleccionar entonces dos columnas que me interesan. Es el ID, el country ID, que me servirá para relacionarlo con la tabla country, y entonces el nombre de la provincia que está aquí. Bien, aceptar. Entonces, bueno, aquí vemos que ahora sí se han desplegado estas dos columnas de la tabla provincia, y vamos a mirar nuevamente aquí a la derecha en los pasos de la consulta. Vamos a ver qué nos dice el plegado de consulta. Vamos a ver consulta nativa. Ahora vemos que la consulta es un poco más compleja, es un select, con un from y con un join, con la tabla State Province. Vamos de nuevo a copiarla y vamos a probarla ya en el Management Studio, donde ya tenemos abierta una conexión con la base de datos transaccional. Bueno, ejecutamos y veremos lo mismo. Ahora sí vemos todas las columnas, las dos columnas de provincia. Fijaos que antes solo veíamos las columnas de City. Cuando nosotros en el editor de Power Query desplegamos las columnas de la tabla provincia, es que entonces eso tiene efecto en el plegado de consulta. Bien, entonces vamos a continuar creando nuestra dimensión City como la queremos, y para ello vamos ahora a ver la tabla Countries. Bueno, en la tabla Countries
Muy sencillo. Vamos a quedarnos con la columna country D y con la columna country name. Eliminamos las demás. Bueno, aquí igual, vamos a verificar aquí a la derecha, en las transformaciones, el plegado de consulta, consulta nativa, y bueno, ya aquí vemos que es una consulta. No vamos a ir a probarla a Management Studio, creo que no es necesario, es lo mismo. Vamos a ver estos dos campos de la consulta City. Bien, continuamos aquí en el editor de consulta. Ahora vamos a combinar City con Country para tener la columna, el nombre del país dentro de la dimensión City. ¿Vale? Bueno, para ello combinamos consulta, escogemos Countries, lo unimos por la columna Country ID, vamos a mantener el tipo de combinación así externa izquierda, que es lo que nos conviene. Bien, ahora bueno, vemos lo mismo, vemos lo mismo, venimos aquí, extraemos, en este caso, el nombre del país. El nombre del país, vamos ya a eliminar el código del país que no nos interesa. Y entonces volvemos aquí al plegado de consultas. Volvemos aquí, fijaos que se mantiene el plegado de consulta. Nosotros hemos hecho una combinación entre dos consultas Power Query y se mantiene el plegado de consulta y vemos que ahora teníamos en el comando SQL teníamos un join con provincia que se mantiene aquí, se mantiene, y ahora se le suma otro join con la tabla countries. Bueno, vamos a copiar y ejecutar esta consulta en SQL Management Studio. La ejecutamos. Bueno, y vemos los mismos resultados, ¿no? Que vemos que tenemos el ID de la ciudad, el nombre de la ciudad y el nombre de la provincia y el nombre de... Bueno, hasta aquí lo que quería demostraros. A mí lo que me interesa recalcar es que fijaos cómo tenemos dos consultas que hemos combinado y se ha mantenido en todo momento el plegado de consulta. Aquí, de hecho, antes de cargar el modelo, sin ningún problema, podemos deshabilitar la carga y se va a mantener, por supuesto, el plegado de consulta exactamente como lo hemos visto. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarle por ahora. Bueno, con este video hemos dado nuestros primeros pasos con el conector de SQL Server para Power BI. Hemos visto cómo importar datos desde un Data Warehouse o una base de datos transaccional. Nuestra intención es continuar haciendo videos porque todavía hay muchos detalles de la conexión con SQL Server que quisiéramos compartir con vosotros. Bueno, nos vemos por ahora.